punto. Primero, porque están saliendo a las calles con la mitad de su flota. Segundo, porque están llenando los buses con la mitad del aforo que se permitía antes, o digamos, antes salían todos como sardinas. Ahora hay nuevas reglas y no pueden ir una persona sentada al lado de la otra, ¿no? Debe dejarse un asiento, no pueden ir personas paradas y por lo tanto no están beneficiándose económicamente. De hecho, están teniendo pérdidas. Por eso es que están planteando la subida de los pasajes. ¿Qué es lo que dicen ellos y qué es lo que está pasando? Nicolás Echegaray se encuentra en el puente Atocongo y nos cuenta. Adelante, Nicolás. Así es, buenos días, Mabel, Pamela. Estamos en el concurrido puente Atocongo en Santiago de Surco. Una vez más, las cámaras de Buenos Días Perú han llegado a este espacio dado a un posible aumento en los pasajes que evidentemente podría perjudicar a muchos usuarios. Este aumento ha sido anunciado por la asociación, el gremio ANITRA, que congrega a 50 empresas de transporte público que operan en Lima y Callao. 50, es decir, es casi la mitad de la flota a nivel Lima-Callao. Entonces, es una situación preocupante. Primero que nada, yo quería conversar, antes de conversar con los representantes de ANITRA, quería conversar con la gente a ver si es que ha sentido algún tipo de variación en los pasajes. Señora, ¿qué tal? Buenos días, estamos en vivo. Señor, ¿qué tal? Buenos días, estamos en vivo para Buenos Días Perú. Yo solo quería saber si es que ha visto algún cambio en los pasajes, en el precio de los pasajes. Claro, sí, los pasajes han subido casi 50%. Lo que pasa es que también los transportes ahorita en este momento no pueden solventar su petróleo, no pueden solventar muchas cosas. Entonces, ¿qué hacen? Subir el pasaje para que puedan mantener su transporte. Ahorita están que se quejan de la tarifa del pasaje. Muchas gracias señor. A ver, vamos a seguir entrevistando a algunos pasajeros, a unos usuarios. Señor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ha visto algún tipo de incremento en los pasajes estos días de los buses? No, todo está normal. No han incrementado nada, todo está normal. Ok, gracias. Como vemos, hay opiniones partidas. Puede ser por la diferencia entre las empresas. Vamos a entrevistar a una personita más. Ya para terminar, los precios, señor, buenos días, ¿cómo está? ¿Los precios han cambiado, han subido, han bajado? Está normal. Está normal, ok. Entonces tenemos opiniones divididas. Vamos a conversar con los dueños, los representantes del gremio, como les digo, representan a 50 líneas de transporte en Lima y Callao, y lo que ellos están pidiendo son 5 años más de permisos para operar, un 60% de descuento para los impuestos que pagan y un bono al transportista. Estamos con el señor Mujica, representante de ANITRA. Buenos días. Se nos ha explicado que este aumento es principalmente por los costos extras que están ustedes asumiendo como empresa. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Sí, a ver, el tema es bastante claro. Ya las empresas de transporte público han soportado más de 60 días sin ningún tipo de subsidio ni de subvención. Entonces, técnicamente lo que estamos solicitando puntualmente es subsidio al IGB y al ISC, adicionalmente estabilidad jurídica por un plazo mínimo de 5 años. Este tema es bastante simple, o sea, no podemos inventar nada. El subsidio se puede dar, el problema existe, el problema está. ¿Cuál es? El alto costo o el sobrecosto que están pagando los transportistas para poder circular. Lamentablemente, como les digo, ya va más de 60 días que los transportistas no reciben ningún tipo de subsidio, a diferencia del metropolitano y a diferencia de los corredores complementarios, que están recibiendo más de 5 millones semanales para poder operar. Entonces, lo único que nosotros pedimos es subsidio para el propietario, sea persona natural o persona jurídica, dirigido
a la devolución del IGB y del impuesto selectivo al consumo. Eso es lo que solicitamos, y una estabilidad jurídica mínimo de 5 años. La estabilidad jurídica va a permitir que las empresas de transporte puedan proyectar sus ingresos y puedan subvencionar y puedan pedir algún tipo de crédito. Y la subvención va a permitir que los transportistas no suban el pasaje en perjuicio del pasajero. Y eso es tal vez lo más importante. No queremos perjudicar al pasajero. Necesitamos una subvención para que el pasaje se mantenga al mismo precio. Caso contrario, lamentablemente, el combustible sigue al mismo precio. Hay costos de sanitización, hay costos de lo que es guantes, mascarillas y de los protocolos. Entonces, técnicamente, esto es lo que solicitamos. ¿Cuántos días estarían las empresas capacitadas cuántos días de dinero tendrían para poder subsentar los gastos que todos los días ustedes están realizando? Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es una subvención por todo el periodo de emergencia. Técnicamente, una vez que las flotas continúen prestando el servicio a un 100%, definitivamente la subvención no debería existir. Pero en lo que dure todo este periodo de emergencia y mientras que las flotas estén operando con un 20% de lo que es aforo, necesitamos la subvención. Ahora. A ver, el señor le estoy dando ahorita el pase para señor que pueda Mujica. escucharlas. Mabel, Pamela. Muy buenos días. ¿A cuántas empresas agrupan ustedes? ¿De cuántos puestos de trabajo estamos hablando? Ok, señorita, nosotros agrupamos aproximadamente a 50 empresas de transporte público y más o menos haciendo un cálculo estamos hablando de más de 50.000 puestos de trabajo. ¿Y a cuánto podría subir el pasaje, señor Mujica, si es que no se recibe ningún tipo de subsidio? Lamentablemente el pasaje tendría que duplicar o triplicar su costo. Wow. Estamos hablando de 3 hasta 5 soles y eso definitivamente va a ir en perjuicio del pasajero. Ahora, hace algunos días Por conversamos eso pedimos la subvención. Sí, conversamos con el ministro de Transporte y también la señora Jara de la ATU y dijeron que se iban a sentar con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver la subvención al transporte público. Pero lo que no quedaba claro en ese momento es que si solamente se referían al metropolitano, a los corredores o al resto de las empresas formales. Señorita, sí, el tema es bastante claro. Los corredores y el metropolitano ya están recibiendo una subvención. Ajá. Estamos hablando de más o menos 5 millones semanales. Ajá. Y son las empresas formales de transporte público tradicional las que siguen operando y no reciben ningún tipo de subvención. Definitivamente todos necesitan una subvención. ¿Y se han sentado, señor Mujica, se han sentado con el ministro de Transportes para plantearle su pedido? Bueno, nosotros hemos enviado muchas cartas al presidente de la República, al ministro, al primer ministro, solicitando una reunión, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Y tal vez aprovecho este medio para pedirle al ministro de Transporte, a la señora María Jara, que se siente a conversar con nosotros. Nosotros congregamos a más de 50 empresas de transporte público, pero como le digo, no podemos demorarnos mucho en mesas técnicas, en conversaciones largas. El problema existe. Claro. El problema tiene que solucionarse y para eso legalmente necesitamos un decreto de urgencia que permita la subvención y que permita la estabilidad jurídica. De lo contrario, si no es así, definitivamente van a subir los pasajes. Lamentablemente, caso contrario, cada empresa tendrá que evaluar sus costos y tendrá que subir el pasaje. Es que sí, lamentablemente. Pues, tiene sentido, ¿no? Uno invierte un dinero para tener una ganancia, pero ante la pandemia ve que los ingresos van a ser limitados, cómo paga los salarios, cómo paga el petróleo, el diésel, la gasolina, lo que utilice como combustible y además cómo paga también
el servicio de mantenimiento y la desinfección que se tiene que hacer de manera constante. ¿Se entiende la situación? Vamos a ver si es que se llega a un punto o de conversación con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Transportes, o de lo contrario, Señorita, subirán los pasajes. Sí, para terminar. Si me permite un segundo, sí, gracias. Adicionalmente a lo que usted ha señalado, los protocolos de bioseguridad que nos comprometemos y que estamos cumpliendo, señalan que solo podemos trabajar, como puede usted ver, con el 20% de pasajeros por cada unidad. Entonces, eso también perjudica el ingreso, como es lógico. Así es, sí, y por eso es que no están recibiendo los mismos ingresos que recibían antes. ¿Se entiende? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, señor Mujica. Muchas gracias, Nicolás, por el informe.